¿Sabías que hay una mujer que se acaba de curar de diabetes tipo 1? Es un estudio muy interesante donde se vio que esta mujer, durante más de un año, mantuvo unos niveles de glucosa normales, haciendo que su páncreas volviera a generar insulina, siendo un paciente con diabetes tipo 1. Eso, algo por lo cual antes no había pasado, porque la diabetes tipo 1 se conoce como esa enfermedad autoinmune que no se puede revertir ni curar y que te hace necesitar insulina toda la vida. Este estudio rompe un paradigma y quiero hablarte sobre ello, sobre cómo esta terapia, este trasplante de células madre puede llegar a revertir la diabetes tipo 1, dejando de necesitar insulina, y en qué casos puede ser, en qué se basa y cuál es el futuro que van a tener estas personas. Soy Enoch Sierra, experto en diabetes, y quédate por aquí para analizar este estudio al completo. Este es el estudio que os comento, que está publicado en Nature, es una de las mejores revistas científicas que hay en el mundo. Y te hablan sobre cómo una mujer con un trasplante de células madre ha sido la primera mujer en conseguir curar la diabetes tipo 1. Y quiero darte toda esta información, la he sintetizado, la he estudiado directamente para ti, para que puedas verlo. Y si ya con esto no te suscribes al canal y no ves el valor, pues ya olvídate. Así que vamos a ver qué dice este estudio, cómo lo ha hecho y sobre todo qué resultados ha tenido en su vida. En el propio estudio podemos ver cosas que decía la mujer, aunque le han mantenido el anonimato porque ella no quería ser expuesta públicamente, pero decía: ahora puedo comer azúcar. Realmente yo a estas palabras me echan un poco para atrás y digo: madre mía, qué mala educación tienen con los pacientes en algunos países, cuando realmente cualquier paciente con diabetes tipo 1 puede comer azúcar aunque tengas diabetes. De hecho, el conteo de hidratos de carbono, simplemente si quieres comer azúcar vas a tener que contabilizar esos hidratos de carbono para inyectarte la insulina, pero todos los pacientes pueden comer azúcar. Realmente el azúcar no es la causa de la diabetes, ni está prohibido, ni absolutamente nada, aunque ya sabemos todos que comer azúcar de forma habitual no es saludable, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. Entonces, esta mujer que vivía en Taiyín hizo este tipo de comentarios. Yo creo que es un comentario como que lo ponen ahí como para llamar la atención de la gente, como que el estudio es súper innovador y tal. Que a ver, que es innovador, pero creo que tampoco hay que jugar así con los sentimientos de la gente, ni instaurar cosas falsas, ¿no? Que todos los pacientes pueden comer azúcar. Luego, otra frase célebre que decían era: ahora disfruto comiendo de todo, te lo estoy leyendo textual, especialmente estofado. Pues eso atribuye a ese cerebro más primitivo, porque es lo que quiere conseguir la gente. James Shapiro, que fue el cirujano que le hizo este trasplante, porque este trasplante es curioso, porque es el primer trasplante que se hace con las células reprogramadas de tu propio cuerpo. Entonces esto tiene una practicidad muy buena en función a otros métodos, que luego te voy a comentar, ¿vale? Porque yo ya había visto casos de reversión de diabetes tipo 1 ya hace años, y te comento esto porque yo hace años hice un máster de especialización médica en diabetes, y ya se veían diversos casos de personas que habían revertido la diabetes tipo 1, que la habían parado, puesto en remisión durante un determinado tiempo, también con tratamiento de inmunosupresión, que es un tratamiento que deprime tu sistema inmune para que esas células, ese trasplante de células beta que haces de páncreas, luego no lo vuelvas a destruir. Porque recuerda que la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, que el problema es que las propias células de tu cuerpo destruyen tus células del páncreas. Entonces, si tú haces un trasplante y te pones otras células de páncreas, tu propio sistema inmune las vuelve a destruir. Y se veía que se necesitaba este tratamiento de deprimir el sistema inmune, algo que, también tiene sus riesgos y que no hay que verlo como una curación de la diabetes, este tipo de terapia. En este caso, los resultados fueron sorprendentes porque revirtieron por completo la diabetes tipo 1, porque se mantuvo los niveles de glucosa normales, además se mantenía un tiempo en rango de más del 98%. Algo muy, muy bueno, alucinante, sin utilizar nada de insulina, porque su cuerpo había recuperado la capacidad de producirla, teniendo en cuenta que antes de la operación, esta mujer, como todos los pacientes con diabetes tipo 1, necesitaba una gran cantidad de insulina para vivir en su día a día. Lo curioso es que el seguimiento de este estudio fue durante más de un año, es decir, ha estado ya más de un año con esa diabetes en remisión sin necesitar nada de insulina, y eso es algo que sí es innovador, porque yo había visto estudios donde después de los 6 meses o de los 9, el paciente requería insulina de nuevo. Entonces esto no lo vemos en este caso, cosa que es un gran ápice y algo muy a tener en cuenta. ¿Sabes otra cosa a tener en cuenta? Esta información valiosa que estamos compartiendo, suscríbete aquí al canal, aquí abajo. Te estoy trayendo este estudio ahí en primicia.
creo que merezco que te suscribas y que me apoyes con tu like. De hecho, se han hecho también muchos estudios que se compartieron hace tiempo en medios de comunicación, donde se hacían en casos de diabetes tipo 2, por ejemplo, un hombre de 59 años que lo habían revertido también, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, la diabetes tipo 2 es más sencillo porque hay algunas pacientes que tienen una pérdida de capacidad de producir insulina y no la pierden del todo, entonces con esta terapia pues la reversión es más rápida. Pero también te digo que veo más lógico que esta terapia, este método, sea más viable curar una diabetes tipo 1 que una diabetes tipo 2. Y te voy a explicar por qué. Porque la experiencia me lo dice, después de atender a tantos pacientes, después de haber ayudado a más de 1500 pacientes a revertir la diabetes tipo 2 y la prediabetes, incluso a muchos pacientes a mejorar su diabetes tipo 1 teniendo un muy buen control. ¿Qué es lo que sucede? Que el problema de la diabetes tipo 2 no es que falte insulina. Que falte insulina es uno de los muchos condicionantes, pero el problema de la diabetes tipo 2 es la resistencia a la insulina. De hecho, tenemos muchos pacientes que nos vienen desesperados porque su médico cada vez le da más insulina y más insulina y más insulina. Y yo he tenido pacientes que te vienen con 60 unidades de insulina lenta, con 70 unidades de insulina lenta, hasta con 80 unidades de insulina lenta. Incluso ahí te llegan con glicosiladas de 9 y de 10 totalmente desesperados porque ya ni la insulina les baja la glucosa. Entonces este tipo de terapia, aunque recupere la capacidad de producir insulina, le va a servir a un pequeño grupo, como me refiero como solución definitiva, ¿vale? A un pequeño grupo de pacientes con diabetes tipo 2 que tienen poca capacidad de producir insulina con consecuencia de la edad o de otros escenarios, pero el grueso de los pacientes con diabetes tipo 2, que su problema principal es la resistencia a la insulina y no la falta de insulina, no va a ser una solución para ellos. En cambio, para los pacientes con diabetes tipo 1, que el problema es siempre que hay deficiencia de insulina, no insulinoresistencia, pues es algo muy a tener en cuenta y un rayo de esperanza muy claro para estos pacientes. También te digo que estos resultados no se pueden extrapolar a otros casos y ahora te voy a explicar las problemáticas con el estudio o todo, ¿vale? Pero lo que tienes que tener en cuenta es que estos resultados se ven en personas de corta evolución de diabetes tipo 1. Es decir, no es lo mismo que recuperes esta capacidad de producir insulina en el páncreas de una persona que hace 5 años que ha tenido el diagnóstico que una persona que lleve más de 30 años de diagnóstico de diabetes tipo 1. Va a ser diferente, no se puede extrapolar los resultados. Otra cosa, que es la problemática que tiene esta intervención, esta operación, es que requiere que luego, como te lo había comentado al principio del vídeo, que uses un tratamiento inmunosupresor que deprima tu sistema inmune. Y deprimir de forma crónica tu sistema inmune no es algo tampoco muy inteligente y es algo que tiene efectos secundarios. ¿Por qué? Porque los medicamentos inmunosupresores, me refiero de forma crónica a largo plazo, pues han relacionado con más casos de cáncer. Imagínate que te curan la diabetes pero te causan un cáncer, pues es algo que vamos, que yo no lo firmaría, ¿no? Entonces es algo que tienes que tener en cuenta. En este estudio, por ejemplo, esta mujer se le instauró este tratamiento, ya tenía un tratamiento inmunosupresor antes de la propia operación por otro problema de salud que tenía. Entonces en este sentido no ha sido un riesgo añadido para ella. En cambio, en otros pacientes que no utilicen inmunosupresores, pues habrá que ver si al final luego mantener un tratamiento de inmunosupresores para que su diabetes no vuelva a aparecer y su páncreas no se vuelva a destruir, si tiene realmente beneficio o más riesgo que beneficio. ¿Estás comprendiendo esto? Ponme aquí en un comentario si estás comprendiendo el riesgo que tiene este tipo de intervención y los posibles beneficios. Lo interesante de esta terapia de las células reprogramadas en relación a un trasplante de páncreas es sobre todo que hay muchísima más capacidad de cultivar este tipo de células en laboratorio y que se puede suministrar a muchos más pacientes que realmente los trasplantes de células pancreáticas, porque esos trasplantes, el tema de no había unos donantes suficientes como para retribuir a todos los millones de personas que tienen diabetes en el mundo, ¿no? Entonces, en este sentido, este tipo de terapia, de tecnología, este avance por la ciencia, pues tiene sentido a abrir un rayo de esperanza que pueda realmente llevar a cabo, a dárselo a todos los pacientes que lo necesiten, porque la otra forma no es muy viable. También decirte que yo, mi opinión personal, mi opinión como profesional, mi opinión de la experiencia que me ha dado ver a tantos pacientes, mientras un tratamiento te requiera dar otros fármacos asociados para suprimir tu sistema inmune, yo no lo firmo demasiado y yo veo que tiene muchos perjuicios en la salud, aparte de los beneficios que supuestamente tiene revertir la diabetes. Que nadie se vuelva loco con estos estudios en cuanto a que quieres desesperadamente revertir la diabetes, porque ya te digo yo que hay otras enfermedades que son hasta peores que la diabetes y que tampoco quieres tener. Entonces, que no te pongan el caramelo como si fueras un niño en el patio del colegio. Tienes que pensar con la cabeza, evidentemente, con tu equipo médico y valorar todas estas cosas. Y sobre todo, no hacer de conejillo de indias y esperar a que la ciencia vaya avanzando.
Mi opinión personal es que la diabetes tipo 2 no se va a curar nunca, y porque procede de los hábitos diarios de las personas que se cargan el metabolismo a nivel metabólico, tu sistema metabólico se desestructura, entonces hay que cambiar tu forma de vivir, y si ya la puedes revertir por ti mismo, como los miles de pacientes que hemos tenido nosotros, no hay que darle más vueltas al rizo y buscar medicamentos complicados que te puedan buscar otros problemas. En la mayoría de casos, hay un grupo pequeño de casos que sí pueda ser beneficioso, y eso es lo que hay que estudiar siempre a través de la ciencia y no de los vendehumos y vendemotos de internet vendiendo test. No, hay que ver la ciencia. Y luego en el caso de la diabetes tipo 1, pues yo creo que la curación va a ser como una curación más tecnológica, a nivel del páncreas artificial, que la terapia sea más pasiva, que pueda tomar más decisiones la tecnología por ti. Pero yo personalmente estaré al tanto de cómo avanzan este tipo de investigaciones, pero veo que, oye, que al final creo que le queda bastante, porque dar un tratamiento inmunosupresor a los pacientes de por vida, pues creo que también tiene sus riesgos, y hay que valorar. No solo hay que valorar de lo bonito de la vida, sino también de las cosas que pueden no ir bien. Así que dicho esto, espero que te haya servido muchísimo el vídeo, y quiero desearte de corazón que me digas, pues, que tengas una buena salud, que empieces a educarte más en el canal, suscríbete para estar al tanto de próximas noticias. Pero sí, muchos pacientes están consiguiendo remitir la diabetes con estas terapias, y ya no es ni uno ni dos, así que vamos a estar al tanto, y sobre todo ten en cuenta que hay cosas que tú puedes hacer por tu salud, y la mayoría de las cosas que puedes hacer tú superan por muchísimo los beneficios que te pueden traer, pues, estas últimas operaciones y terapias avanzadas, que, queramos o no, de momento solo son pruebas de conejillo de Indias. Te mando un abrazo muy grande y nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.